Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de polinomios con tu profe Honguito. Bien chicos, para empezar este tema tenemos que hablar de término algebraico. ¿Qué implica hablar de todo término algebraico? Bueno, implica saber cómo se llama el término, saber reconocer las variables, saber reconocer los exponentes y reconocer por último al coeficiente. Profe, ¿cómo voy a saber todo eso? Fácil. Así como tú y yo tenemos un nombre, el término algebraico también tiene un nombre. En este caso va a estar presentado por la letra mayúscula inicial en la parte izquierda de tu pantalla. ¿Ok? En este caso el término algebraico va a ser llamado t. ¿Ok? Profe, ¿cómo reconozco las variables? ¿Es toda letra? Porque yo recuerdo que toda letra es llamada variable. No, no es así. Las únicas letras a las cuales tú puedes llamar variables son las que van presentadas después del nombre del término algebraico, es decir, X y Y. Esas son las únicas letras a las cuales tú puedes llamar variable. ¿Ok? Ojo, recuerda, no a cualquier letra se le puede llamar variable. A las únicas letras a las cuales tú puedes llamarles variables son aquellas que son presentadas al inicio de la expresión. ¿Ok? Esto. Luego de las variables vamos a pasar a definir a los exponentes. ¿Y quiénes son los exponentes? Profe, 3, 7, 5, no. Los únicos números a los cuales yo puedo llamar exponentes son aquellos que afectan a las variables. Y como ya sabemos que las variables son x y y, los únicos exponentes vendrían a ser 7 y 5. Esos son los exponentes, los que afectan únicamente a las variables. Profe, entonces el 3 ¿qué es? ¿El a qué es? Si el a es una letra y no es llamada variable, y el 3 aparentemente es exponente y no se lo puede llamar así dentro del término algebraico, ¿cómo se les llama todo eso? Bueno, entonces, estamos viendo que tenemos las variables y tenemos sus exponentes. Todo lo que sobra, es decir, todo lo que no es variable ni exponente, va a ser llamado coeficiente. ¿Ok, muchachos? Todo lo que no es llamado variable ni exponente es llamado coeficiente. Es decir, el coeficiente tiene la característica de acompañar a las variables y a sus exponentes. ¿Ok? Ahora, un datito más. Cuando nosotros hablemos de variables y exponentes, más adelante nos vamos a referir como parte literal. Parte literal es todo aquello referido a las variables y a sus exponentes. ¿Ya? Veamos. Términos semejantes. Aquí hay una confusión con este pequeño término de semejantes. Piensan que hablar de semejantes muchas veces me ha pasado cuando he tenido la oportunidad de poder dictar a chicos, confunden mucho la palabra semejantes con igualdad. O sea, van a ser iguales en todo, profe. No es así. Cuando hablamos de términos semejantes, va a haber una igualdad, sí, pero esa igualdad va a ser parcial. ¿Ok? Cuando hablemos de términos semejantes, por lo tanto, hablaremos de que hay una igualdad en la parte literal. Es decir, los términos que van a presentarse van a tener iguales variables e iguales exponentes. Por ejemplo, aquí tenemos el término menos 6x a la 4 y a la 7 y raíz de 5 x a la 4 y a la 7. Observemos de que tienen las mismas variables y también observamos de que comparten los mismos exponentes respectivamente. Es decir, el exponente del x en ambos términos es 4. El exponente del y en ambos términos es 7. Por lo tanto, podríamos decir que son términos semejantes. Mientras que en el siguiente ejemplo ocurre algo muy peculiar. Miren, observen bien, ¿ah? El coeficiente en el primer término es 3 medios. El coeficiente en el segundo término es 7. Ya, pero profe, eso no tiene nada que ver. Así es, entonces los descartamos. Ahora, profe, pero tiene las mismas variables, x, y, y. Sí, hasta ahí todo bien, pero recuerda, tiene que tener igual parte literal, las mismas variables y los mismos exponentes. Hasta ahorita solamente tienen las mismas variables. Veamos si tienen los mismos exponentes. El exponente del x en el primer término, ¿quién es? 5. En el segundo término, el exponente del x, ¿quién es? 9. Por lo tanto, diremos de que son términos semejantes o no. Yo creo que no. ¿Por qué, Luigi? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque las variables tienen diferentes exponentes respectivamente. El exponente del x en un lado es 5, el exponente del x en el otro es 9, el exponente del y es 9 en uno y en el otro el exponente del y es 5. Entonces no ocurre que tienen igual parte literal. Por lo tanto diremos de que no son términos semejantes.
semejantes. Bueno, continuemos. La definición de un polinomio. Es una expresión algebraica que enlaza variables mediante una combinación finita de operaciones, es decir, vamos a poder contar la cantidad de términos que va a tener todo polinomio. Es imposible que nosotros tengamos una expresión algebraica que tenga infinitos términos y a la cual podamos llamar polinomios. ¿Ok? Ahora, en las cuales los exponentes de las variables tienen que ser números naturales. 0, 1, 2, 3, etc. Ejemplo, vemos un problema muy típico en, en, algunos centros pre. Por ejemplo, dice acá, calcula n en el polinomio. Ahí nos dicen p de x igual a 7x elevado a la n menos 22 menos raíz cuadrada de 2, x elevado a la n quintos, más 13x elevado a la 29 menos n. Bueno, vamos a darle solución a este problema. Ahora, profe, de la definición, ¿qué parte de esta definición que usted mencionó nos ayudará a resolver este problemita tan sencillo? Bueno, la de la combinación finita de operaciones creo que no nos serviría para nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos dice esa parte de la definición es que vas a poder contar los términos. Y como efectivamente podemos observar, este polinomio tiene 3 términos. Los he mencionado, ¿ok? Y la combinación finita de términos, pero la combinación finita de operaciones son 2, el menos y el más, ¿ok? Ahora, en las cuales los exponentes de las variables tienen que ser números naturales. Ahí está la clave, muchachos. Nosotros tenemos que reconocer los exponentes aquí y podemos observar, ahí está el n-22, el n quintos o el n entre 5, el 29 menos n. Esos son los exponentes. ¿Y cómo tienen que ser? Naturales. Entonces, profe, ¿y con cuál debo empezar? Una recomendación para este tipo de problemas. Debemos comenzar o debemos centrarnos en uno de estos exponentes. Y ese nos va a ayudar a poder decidir qué valor es el correcto para n. Entonces, profe, ¿y cuál usted me recomienda? Bueno, yo le recomiendo que empiecen con el exponente que tenga forma fraccionaria. Ah, profe, entonces ese n quintos, que es el exponente que tiene forma fraccionaria, debe ser un número natural. Profe, pero ¿cómo una expresión que es fraccionaria puede ser un número natural? Fácil, chicos. Haciendo de que los valores del n sean divisibles entre 5 de tal forma que ese resultado de la división origine un número natural. Por lo tanto, podríamos asumir ciertos valores para n. ¿Y cuáles son esos valores para el n? Bueno, acá tenemos un montón. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así podría continuar hasta el infinito y más allá. Bueno, ahora, profe, ¿pero cuál voy a elegir? Bueno, para eso vamos a tener que considerar algunas cositas. Miren, tenemos del 0 al 20, ¿no? Ahora, esos valores de n del 0 al 20 van a quedar totalmente eliminados. No los voy a tomar en cuenta. ¿Pero por qué, profe? Porque al ser reemplazados en el exponente n menos 22 se obtienen valores negativos. Mire, observa, a ver, tu cabecita. Si yo reemplazo el 0 en ese exponente, me va a dar 0 menos 22 menos 22. Y como sabemos, 0 menos 22 es menos 22, por lo que nos arroja un valor negativo. Y sabemos que los exponentes de las variables tienen que ser números naturales. ¿Ok? Ahora, bien, profe, y tenemos otro trámite de los números 30 en adelante. ¿Y esos también van a ser descartados, profe? Así es, van a ser descartados. ¿Por qué van a ser descartados? Porque ahora al ser reemplazados todos los a partir de 30, 30, 35, 40, 45, etcétera, al ser reemplazados en el exponente 29 menos n, se obtienen también valores negativos, porque n resulta ser mayor que 29, 30, 35, etcétera, van a arrojar valores negativos al ser reemplazados. ¿Ok? Todo el único valor que me queda para n vendría a ser el 25. ¿Ok, muchachos? Entonces podríamos decir de que n es igual. Pasemos ahora a lo que es grados de un polinomio. Los grados de un polinomio, muchachos, es muy sencilla esta parte, porque cuando hablemos de grados vamos a hablar de uno de los elementos importantes que destacamos al inicio en todo término algebraico. Profe, ¿y qué? ¿Se refiere a las variables, se refiere a los exponentes o se refiere al coeficiente? En esta ocasión nos vamos a referir
solo al exponente. Entonces, profe, siempre que yo escuche hablar de grado de un polinomio me tengo que centrar en el exponente. Así es. Profe, entonces dejo de lado la parte de la variable y la parte del coeficiente. No. Sabemos muy bien que el exponente va de la mano con otro elemento. No es el coeficiente, sino es el exponente. ¿Ok? Para hablar de grados, vamos a hablar de grados, pero de las variables. No podemos hablar de grados del coeficiente. No. ¿Ok? A ver, veamos. Tenemos una expresión, mejor dicho, un polinomio, ¿ok? De dos variables. Reconocemos que el polinomio se llama P. A continuación son presentadas las variables, que en este caso son X y Y. ¿Ya? Vamos a hablar de dos grados. El grado relativo, que es súper sencillo, acá nos dice la definición, es el mayor exponente de la variable indicada. ¿Ok? Entonces si yo, por ejemplo, les pido indicar el grado relativo de la variable X, no será otra cosa más que el mayor exponente de la variable X. Y ese es 10. Porque tenemos al exponente del X al inicio que es 7, luego 4 y luego 10. Entonces nos vamos a quedar con el mayor. Y como vemos, el mayor es 10. ¿Ok? Ahí está. Listo, sencillo. Ahora, les podría pedir también el grado relativo de la variable Y. Y no sería otra cosa más que el mayor exponente de la variable Y. Que es, tenemos al 4, tenemos al 6, tenemos al 2. Y el mayor en este caso es 6. Por lo tanto, el grado relativo de la variable Y sería 6. ¿Ok? Así es sencillo ese grado relativo. No es más que otra cosa que el mayor exponente de la variable que te indique. Tú no puedes indicar cualquier número que el mayor de todos. No, no es así. No es el mayor de todos. Es el mayor exponente de la variable que a ti te indiquen. Si te dicen grado relativo de X, miro los exponentes del X y me quedo con el mayor. Si me dicen grado relativo de Y, miro los exponentes del Y y escojo el mayor. Así se va a reconocer el grado relativo de una variable. ¿Ok, muchachos? Ahora, el grado absoluto viene a ser la mayor suma de exponentes que posee uno de los términos. Como veremos aquí, en el ejemplo del polinomio, tenemos tres términos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos tres términos? Bueno, cada uno de los términos de manera individual vas a tú que sumar sus exponentes. Por ejemplo, en el primer término sus exponentes, ¿cuántos suman? 11. En el segundo término, sus exponentes, ¿cuántos suman? 10. En el tercer término, ¿cuántos suman sus exponentes? 12. Entonces yo quiero el grado absoluto, que es la mayor suma de exponentes que posee uno de los términos. Ah, ya, profe, como veo que hay tres términos y la mayor suma de uno de los exponentes de esos términos es 12, entonces ese será el grado absoluto. ¿Ok? Continuemos ahora con la siguiente parte, que es grados de un polinomio, una observación muy importante. Por ejemplo, aquí. Miren, esto es importantísimo. Y es una observación a nivel pre muy importante. Miren, dice acá. Sea el monomio m de xy, nos están presentando las variables, igual a menos 7 al cubo, x5, y9. El grado relativo del x, ¿cuál sería? El grado relativo del x sería el mayor exponente del x. Entonces observamos que solo hay un único exponente para la variable x. Por lo tanto, ese será el grado relativo de x. Ahora, nos piden el grado relativo de y. Es decir, el mayor exponente de la variable y. Pero como observamos que el único exponente de y es 9, el grado relativo de y será 9. Porque no hay con quién compararlo. ¿Ok, muchachos? Así de sencillo. Ahora, ¿qué va a ocurrir de peculiar en un monomio? Aquella expresión algebraica que solo posee un término. Que el grado absoluto va a ser igual a la suma de los grados relativos. Así es. Profe, ¿pero no era la mayor suma? Sí, tienes toda la razón, es la mayor suma, pero siempre y cuando haya más de un término. Aquí solo hay un término, por lo tanto solo habrá una suma, y esa suma será la mayor. Y 5 más 9 es 14, por lo tanto el grado absoluto de m será 14. Y la observación viene aquí. En los monomios, el grado absoluto es igual a la suma de los grados relativos. Siempre, profe, en un monomio se va a cumplir eso. Así es, muchachos. En todo monomio, el grado absoluto será igual a la suma de los grados relativos. ¿Ok? Ojo,
Profe, ¿solo en monomios? Así es. ¿En un polinomio se cumplirá eso? No necesariamente. Puede darse la situación, pero no en todos los casos. ¿Ok, muchachos? Eso tienen que tenerlo muy claro. Solo en los monomios. Bien, vamos a ver esta parte de valor numérico que es súper sencilla. Consiste en cambiar la variable que es presentada en el polinomio en la parte inicial por un número. ¿Ok? Veamos un primer casito. Por ejemplo, aquí tenemos el polinomio p de x igual a 4x menos 5 y nos piden hallar p de 3. Ahora, profe, ¿cómo voy a calcular eso? Bueno, primero tienes que reconocer en la expresión algebraica la variable, porque de eso va a depender la resolución. En este caso sabemos que el polinomio se llama p. ¿Ok? También sabemos de que la variable es x y que nos están pidiendo hallar p de 3. Entonces, recuerda, cuando se trata de valor numérico, lo que tú tienes que hacer es cambiar la variable por el número que tú quieres, por el número que te están pidiendo allá. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. La variable x la voy a cambiar por el número o el valor numérico 3. ¿Sí? Entonces, cuando nos pidan hallar p de 3, lo único que nosotros vamos a tener que hacer es sustituir o hacer un cambio. Donde observemos el x, debemos poner el 3. Por eso es que ahora, antes era 4x menos 5, ahora será 4 por el cambio que hemos hecho, que es 3 menos 5. Y eso nos da 7. P de 3, por lo tanto, se resultaría 7. Ahora vamos con un segundo casito, que es un poquito ya más complejo, pero siempre y cuando nosotros tengamos las cosas claras del reconocimiento de la variable y lo que nos están pidiendo, se va a hacer súper sencillo. Miren, ahora cambia un poquito. Ahora el polinomio sigue llamándose p, pero ahora la variable ya no es x, la variable aquí es x menos 2, como podemos observarlo aquí. Recuerda, la variable siempre va a estar presentada después del nombre del polinomio o término algebraico o monomio. ¿Ok? La variable para nosotros en este caso es x menos 2. ¿Ok? Ahora nos están pidiendo a nosotros p de 3. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es cambiar la variable que es x menos 2, la vamos a cambiar, estoy usando una flechita, la voy a cambiar por ¿qué? Por 3. Entonces, despejando por ecuaciones, este menos 2 pasa al otro miembro, sumando, por lo tanto x va a ser cambiado. Ojo, x menos 2 es cambiado por 3, entonces x sería cambiado por ¿quién? Por 5. ¿Ok? Entonces cuando a mí me pidan p de 3, yo no voy a usar 4 por x menos 5, sino que voy a poner 4 por 5, que es el valor que sustituye al x, lo acabamos de hallar hace un ratito, y le voy a restar el 5. Y eso nos daría que p de 3 es 15. ¿Ok, muchachos? Listo. Ahora, teorema importantísimo usado en los problemas de exámenes de admisión. A nivel pre también es muy usado, que nos dice lo siguiente. La suma de coeficientes de un polinomio se va a calcular usando el valor numérico de p igual a 1. ¿Ok? Mientras que el término independiente de un polinomio se calcula con el valor numérico de p igual a 0, de p en 0. Esto es importantísimo en los problemas de admisión y a nivel pre. Los muchachos lo vamos a tener en cuenta más adelante cuando en el siguiente video veamos resolución de problemas tipo del tema de polinomios. Polinomios especiales. En los polinomios especiales tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, profe? Porque aquí el alumno va a tener que recordar cierta información, cierta característica de cada polinomio especial. Tenemos unos cuantos, ¿ok? Pero el nombre de cierta manera nos va a ayudar. Por ejemplo, vamos a ver el polinomio homogéneo. Entonces, homogéneo tiene como parte de su morfología de la palabra el prefijo homo. Y el homo viene de igual. Entonces, de cierta forma, nosotros más adelante tenemos que recordar esta palabrita. Cuando nosotros nos hablen de un polinomio homogéneo, tenemos que recordar homo igual. Entonces, igual que, igual suma de exponentes en cada término. O en algunos textos también se presenta así, como igual grado absoluto en cada uno de los términos de este polinomio. A ver, un ejemplito súper básico, ¿ya? Tenemos una expresión, un polinomio p de la variable x y y,
tiene 3 términos y observamos que en cada uno de los términos la suma de sus exponentes es el mismo. Miren, aquí en este primer término la suma es 15. En este segundo término también la suma de exponentes es 15. Y en este último término la suma de exponentes también es 15. Por lo tanto diremos de que este polinomio es homogéneo y tiene grado de homogeneidad 15. ¿Ok? Es decir, que en algunos problemas que vamos a poder visualizar en el siguiente capítulo, en el siguiente video, de repente no nos dicen que el polinomio es homogéneo, sino nos dirán que el polinomio tiene grado de homogeneidad 15. Entonces, ¿qué debo entender con eso? Que es un polinomio homogéneo cuya suma de exponentes en cada uno de los términos es 15. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir la información que está aquí presente. Veamos ahora el polinomio idénticamente nulo. Profe, ahora, ¿cómo recuerdo aquí la característica de este polinomio? Bueno, recordemos la palabra nulo. Profe, el nulo viene de 0, está asociado al 0. Ah, ya, algo tendrá que ser 0. ¿Qué tendrá que ser 0? Bueno, aquí en este caso lo que va a tener que ser 0 son los coeficientes. Es una de las definiciones, porque también podríamos definirlo de otra forma, pero vamos a usar esta definición tan sencilla. Polinomio idénticamente nulo es aquel cuyo polinomio tiene coeficientes iguales a 0. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un polinomio aparentemente cuadrático, ¿ok? Tiene la forma cuadrática, ¿no? Tiene a menos 1 por x cuadrado, c más 4 por x y menos b más 7 como término independiente. Entonces, si nosotros recibimos la información de que es un polinomio idénticamente nulo, automáticamente lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer los coeficientes. Entonces, los coeficientes de este polinomio, ¿quiénes serían? A menos 1, ¿ok? Y tendríamos que igualarlo a 0. ¿Pero por qué tendríamos que igualarlo a 0? Porque esa es parte de la definición, pues muchachos. Si nos dice que es idénticamente nulo, entonces sus coeficientes son iguales a 0. Ya reconocí un coeficiente y lo tengo que igualar a 0. ¿Ok? Entonces el segundo coeficiente que puedo reconocer es c más 4 y ese coeficiente tendría que igualarlo a 0 de igual forma que el anterior. Y finalmente el último coeficiente, ¿quién es, profe? ¿Menos b o 7? Todo, muchachos. Menos b más 7, todo forma parte del coeficiente del último. Y también tiene otro nombre, se llama término independiente. Profe, ¿por qué no es solo 7 o por qué no es solo menos b? Porque cada uno de estos numeritos no tiene o no está acompañado de la variable. Por lo tanto, en conjunto formarán a ser lo que se llama término independiente. Y por teoría, todo término independiente viene a ser también un coeficiente. Y tendríamos que igualarlo a 0. Por lo tanto, se han formado 3 ecuaciones básicas que son muy sencillas de resolver. Y, por ejemplo, acá tenemos que a menos 1 es igual a 0, a tendría que ser 1, c más 4 es igual a 0, c tendría que ser igual a menos 4, y por último, menos b más 7 tiene que ser igual a 0, b tendría que ser 7. Ya está. Así de sencillo se va a trabajar los problemas que se refieren a polinomio idénticamente. Pasamos a la siguiente parte. Veamos lo siguiente. Polinomios especiales, polinomio completo y polinomio ordenado. Profe, completo. ¿Qué va a tener completo, profe? Bueno, va a tener completo todos los exponentes, todos. Tiene todos los exponentes. Desde el x a la 0, por decirlo así, hasta el x con mayor exponente, con el mayor número posible. Vamos a ver. Aquí, ¿será completo el polinomio? Bueno, vamos a ver. Recuerda que tiene que tener todos los exponentes, desde el menor hasta el mayor. Profe, ¿quién va a ser el menor como referencia? ¿El x a la 0? O también algunos obvian esta parte y lo llaman término independiente. Término independiente, término lineal, término cuadrático, término cúbico, etcétera, etcétera, hasta el x con mayor exponente. En este caso vemos que tenemos el 4x a la 0, el 6x al cubo, el 3x cuadrado, el menos 10x. Y observamos que los exponentes, ¿quiénes son? El 0, y lo vemos al inicio, el 1, que ya apareció, el 2 y el 3. Entonces, tiene todos los exponentes, desde el menor, que es el 0, que es el que acompaña al término independiente, hasta el mayor, que es el x al cubo. Ah, bueno, entonces diremos de que es un polinomio completo. Ahora, un ejemplito chiquito, nomás chiquito. Dice, q de x es igual a 7. Más 3x cuadrado más x elevado a la n menos 3. Me dicen que es completo. Y si es completo, ¿qué debe ocurrir? Debe tener todos sus exponentes, profe. Desde el menor hasta el mayor. ¿Y quién es el menor como referencia? El x a la 7. ¿Quién es el mayor en este caso? Bueno, aparentemente el mayor es el 2, profe. Entonces, observamos que tenemos el x a la 0, tenemos el 2
Y como es completo, n-3 no tendría más opción que ser solamente 1. ¿Ok? Entonces n-3 es igual a 1, se forma una ecuación súper sencilla y n vale 4. Así es. Profe, ahora vamos a ver lo que es el polinomio ordenado. Profe, entonces va a haber un orden, sí. ¿Y qué van a ordenar aquí? Bueno, aquí se van a ordenar los exponentes. Los exponentes se encuentran ordenados de forma creciente, algunos dicen ascendentemente, o decreciente o descendentemente. ¿Ok? A ver, veamos. Acá tenemos un polinomio P. ¿Ok? Observamos los exponentes. Es un polinomio ordenado de la forma creciente. ¿Por qué? Porque el primero es 7. X a la 0. Tenemos menos x a la 1 más 2x al cubo menos x a la 6. Como vemos, los exponentes están creciendo. ¿Ok? Los exponentes están ordenados de manera ascendente. 0, 1, 3, 6. ¿Ok? Es un polinomio ordenado. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Q de x menos 5x a la 4 menos 3x al cubo más x cuadrado menos 7x más 1. Observamos que hay un orden en los exponentes. 4, 3, 2, 1, x a la 0 o simplemente término independiente. Observamos que es un polinomio ordenado de forma decreciente, pero también observamos algo más. Además es un polinomio completo. ¿Por qué? Porque tiene todos los exponentes, muchachos. ¿Desde dónde? Desde el mayor hasta el menor, que en referencia es el x a la 0 o el término independiente. Ya, muchachos, a tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con los polinomios especiales. Ahora tenemos el polinomio mónico y los polinomios cilíndricos. ¿Qué es un polinomio mónico? Bueno, vamos a desagregar por decirlo así la palabra mónico. Mónico viene del prefijo mono, que significa uno, unidad. ¿Y qué va a ser 1, profe, en esta oportunidad? Bueno, el 1 lo vamos a tener que hacer relacionar o hacer referencia al coeficiente principal. ¿Ok? Entonces, polinomio mónico es aquel cuyo coeficiente principal es igual a 1. Profe, ¿y quién es el coeficiente principal o cómo lo reconozco? Es muy fácil reconocer el coeficiente principal. Es la expresión que acompaña a la variable con mayor exponente. Por ejemplo, aquí tenemos un polinomio p de x igual a b menos 2 todo multiplicado por x más 2b menos 3 todo multiplicado por x menos a la 8 menos b x a la 5 menos 1. El polinomio mónico tiene la característica de primero reconocer el coeficiente principal. ¿Cómo reconocer el coeficiente principal? Como la expresión que acompaña a la variable con mayor exponente. ¿Quién es? Bueno, sería 2b menos 3. ¿Por qué? Porque estamos viendo que al inicio está el x a la 1, luego está el x a la 8, el x a la 5. Entonces la variable con mayor exponente es x a la 8. Por lo tanto, la expresión que acompaña ese x a la 8 sería el coeficiente principal. Y como es mónico, tendríamos que igualarlo a 1. ¿Ok? Entonces, ya está. Una ecuación sencilla, 2b menos 3 igual a 1, podríamos decir automáticamente de que b va a ser igual a 2. Polinomios idénticos. Los polinomios idénticos son aquellos que van a ser iguales en todo. Obviamente, si hablamos de polinomios, hablamos de 2. No hablamos de más, ni de uno solo, sino de 2. Que van a tener iguales variables, exponentes y coeficientes. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, tenemos aquí que P, un polinomio cuadrático, y Q, otro polinomio cuadrático, son idénticos. Entonces, si son idénticos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, van a tener que tener las mismas variables. Efectivamente tienen la misma variable x. ¿Qué más va a ocurrir? Van a tener los mismos coeficientes y los mismos exponentes. Entonces, con una simple comparación, tendremos que igualar el 3x cuadrado y tenemos el a menos 1 x al cuadrado. Si son iguales, porque tienen la misma variable y afectada por el mismo exponente, los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces tendríamos que formar la primera ecuación. 3 tendría que ser igual a menos 1. Y a tendría que ser simplemente 4. Ahora, el siguiente término es menos 7x. Es el término lineal en el polinomio P. En el polinomio Q, el término lineal es 2c menos 1 todo por x. Entonces, vemos que son ambos términos lineales y como son idénticos los polinomios tendrán que tener igual coeficiente. Entonces tendremos que igualar menos 7 que es el coeficiente con 12 menos 1 que es el coeficiente del polinomio Q. Y acá
resolviendo y despejando la variable c, tendremos que c sale menos 3. Y de igual forma, en el polinomio p el término independiente, porque se le llama así porque carece o no está acompañado de la variable, es el 2. Y el término independiente en el polinomio q tendría que ser menos. Por lo tanto, menos b va a ser igual a 2. P tendría que ser menos 2. Bien chicos, así hemos terminado este capítulo de polinomios especiales. En el siguiente video estaré proponiendo la parte de problemas resueltos, problemas tipo de correspondientes a este tema de polinomios que, como verán, ya no es nada corto, es algo extenso, pero no difícil. Así que muchachos, nos vemos en un siguiente video con su profe Honguito. Adiós.